Muy buenos días, alumnos. Quienes habla la profesora Irma María Cabrera Ramírez. En esta oportunidad vamos a tocar el tema del positivismo. Vamos a la corriente filosófica, vamos a ver. Dice, el positivismo surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Esta filosofía fue introducida en el Perú en el año 1860, pero alcanza su máxima vigencia entre los años 1870 y el año 1900 aproximadamente. También podemos ver que el positivismo peruano aparece como una respuesta de la filosofía frente a la crisis del caudillismo. Es decir, cuando se proclama la independencia del Perú en el año 1821, pero se consolida con Simón Bolívar en el año 1824. Después de nuestra consolidación de la independencia, aparecieron muchos caudillos, aquellos caudillos que tenían ambiciones personales por el poder, ofrecían incluso puestos de trabajo, dinero, para que puedan votar por él y de esa manera gobernar. Entre ellos tenemos a Agustín Gamarra, ¿no? También Orbegoso y otros caudillos más, Augusto Salaverry también, esos caudillos, ¿no? Que todos luchaban por obtener el poder. Como consecuencia de este caudillismo también tuvimos la guerra con Chile, señalando también el factor de la reconstrucción nacional. Después que tuvimos la guerra con Chile, lamentablemente el Perú quedó en malas condiciones y después tuvimos que entrar a una etapa, la etapa de la reconstrucción nacional. Representantes peruanos, los principales representantes del positivismo, tenemos a Manuel González Prada entre los años 1846 y 1918. Fue una de las figuras más notables de la literatura peruana y entre sus ideas tenemos, ¿no? Sus ideas tenía de antirreligioso, anarquista y antihispánica. Estuvo en contra de una sociedad capitalista. Vemos como Manuel González Prada estuvo en contra de una sociedad capitalista. El Perú verdadero profundo es el que pertenece a los indígenas. Es el que pertenece a los indígenas. De esa manera afirma Manuel González Prada. Y nos dice también que la única crisis en el Perú fue la oligarquía. En su obra principal tenemos él también Páginas Libres. La oligarquía, es decir, el poder para unos, no para todos. Eso es lo que Manuel González Prada, figura notable de la literatura peruana, es lo que nos dice acerca, ¿no?, de lo que estaba sucediendo en esas épocas en nuestro Perú. También tenemos los movimientos socialistas, cuyos representantes tenemos a nuestro escritor José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui expuso sus ideas sobre la sociedad peruana, especialmente, es decir, cómo vivía nuestra sociedad, en su obra Los 7 ensayos, la interpretación de la realidad peruana. A través de su obra Los 7 ensayos, José Carlos Mariátegui nos interpretaba la sociedad, cómo estaba viviendo nuestro Perú en esa época, ¿no?, entre los años 1895 y 1930. Ahí plasmó la realidad del Perú en su famosa obra Los 7 ensayos. Tenía también, explica él un poco lo que es el materialismo histórico de Marx, para él interpretar la historia del Perú. Lo que emplea es el materialismo histórico del Marx. También tenemos otro representante de los movimientos socialistas. Tenemos a Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no?, fundador del Partido Aprista Peruano entre los años 1895 y 1979. Trató de adaptar la doctrina marxista a la realidad latinoamericana. Es decir, en nuestra sociedad latinoamericana, él trató la idea de marxismo. Para Haya de la Torre, cada pueblo debe de lograr la conciencia de su espacio y de su tiempo.
Eso es lo que nos dice a Víctor Raúl Haya de la Torre, que cada pueblo debe de lograr la conciencia de su espacio y de su tiempo, los espacios y la visión que ofrecen la realidad histórica. También elaboró una filosofía histórica, ¿no? El antiimperialismo y el APRA, espacio y un tiempo histórico, ¿no? Tenemos también otro participante o representante de los movimientos socialistas a Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Aquí José Carlos Mariátegui, la realidad que vivía nuestra sociedad peruana, él todo lo plasma en su obra Los 7 ensayos. Y para Víctor Raúl Haya de la Torre, él trató de adoptar una doctrina marxista. Para él dice, cada pueblo debe de lograr su conciencia de su espacio y de su tiempo. Esa es su frase de Víctor Raúl Haya de la Torre. Tenemos la filosofía entre los años 1940 y 1960. Francisco Miró Quesada considera la filosofía científica en la teoría de los principios, basada en la razón. Aquí Francisco Miró Quesada, otro filósofo peruano entre los años 1940 y 1960. Para él, una filosofía científica tiene que estar basada en la razón. Coincide a la solidaridad con el valor histórico concreto y considera que la persona humana es un fin en sí misma, basada en el humanismo. Tenemos también en la filosofía, que aquí nos habla de Augusto Salazar Bondy entre los años 1960 y 1980. ¿Cómo considera Augusto Salazar Bondy a la filosofía? Dice, tiene las siguientes características para Augusto Salazar Bondy. Tiene un sentido imitativo, es de receptividad universal. Así él define a la filosofía entre los años 1960. También dice que hay ausencia de aportes originales, que nuestra filosofía no es original, ya que fuimos colonizados por los españoles y lamentablemente ahí nuestra filosofía cambió. Por eso Augusto Salazar Bondy nos habla de la filosofía latinoamericana, ¿no? Que tiene un sentido imitativo, es de una receptividad universal, ausencia de aportes originales, existe un sentimiento de frustración intelectual, hay un divorcio entre la filosofía y el pueblo. Lamentablemente aquí el pueblo no pudo participar muy bien en cuanto a la filosofía. Tiene como causa principal el subdesarrollo y la dependencia de nuestra sociedad, porque en esos tiempos los pueblos latinoamericanos lamentablemente pertenecían a la corona española. Habla en su obra principal, tiene Historia de las Ideas en el Perú, su obra principal de Augusto Salazar Bondy. También tenemos nuestra filosofía actual entre los años 1980 y la que está rigiendo hoy en día. Comienza a desarrollarse principalmente las ideas del neoliberalismo, ¿no? Aquí desde los años 1980, un país, en nuestro Perú, un país neoliberal. ¿Qué quiere decir un país neoliberal? Libre comercio, libre mercado. Si nosotros apreciamos, vamos a una tienda, encontramos los precios diferentes. Vamos a otra tienda, de igual manera, los precios no son iguales como eran antes, ¿no? Otra filosofía. Los precios antes tenían que ser igual, es decir, el precio del arroz tenía que coincidir en todas las tiendas el mismo precio. Si cuesta 3 soles en una, en las demás de igual manera. Hoy en día no, nosotros vamos a una tienda, de repente los productos están muy caros. Vamos a otra tienda y los productos varían, más económicos. Por eso comienza a desarrollar el neoliberalismo en el Perú. Libre comercio, libre mercado, cuyo mayor fuerza es a partir en el año 1990 se acentúa más en el neoliberalismo. Tiene como principales bases filosóficas el neopositivismo y el pragmatismo. Su principal soporte social en la pequeña burguesía, que
Se impone valores como el utilitarismo. El ser humano es considerado útil de acuerdo a su rendimiento físico e intelectual. Y vemos aquí cómo consideran al ser humano. Eso es considerado útil de acuerdo a su rendimiento físico e intelectual. Aquí mayormente entre los años 90 empieza a sobresalir lo que es las personas en cuanto a los conocimientos, los científicos. Y también vemos en cuanto al proceso económico en la filosofía en el Perú. El proceso económico es determinado por las leyes, la oferta y la demanda. Ya aquí cada quien ofrece sus productos, como es un país neoliberal. Hoy en día vamos al Quinde, vamos a Plaza Vea y observamos que cada uno tiene sus ofertas, ¿no? Cada producto. Eso se implanta a partir de los años 1990 hasta hoy en día en nuestra filosofía actual. El Estado vende las empresas y hemos visto cómo vende el Estado a las empresas, estas tales privatizándolas, y se ocupa muy poco de la crisis que atraviesa nuestra sociedad. Estamos viendo un descuido total por parte de nuestros gobernantes, que hay mucha crisis en el Perú y lamentablemente no pueden solucionarlo. Existe también una sobrevalorización de la ciencia y la tecnología filosófica. Vemos esta sobrevaloración, que no hay mucho en lo que es la tecnología y en la ciencia en nuestro Perú. El Estado tiene que preocuparse más por aquellos científicos, que hoy día también el Perú está optando por la vacuna, el cual es el COVID-19, entonces tiene que aportar bastante a los científicos para que nosotros los peruanos también tengamos nuestra vacuna, ¿no? Eso tiene que preocuparse un poco más el Estado en cuanto al apoyo a la tecnología y a la ciencia. Muy bien, jóvenes. Espero que hayan comprendido la clase y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.